No hay novedades, dice el presidente López Obrador, en la búsqueda de los 5 jóvenes desaparecidos en Jalisco, aunque sigan apareciendo restos, huellas. Y ahí están los videos que demuestran cuál fue su destino, y la capacidad de indignación no parece tener límite. Y no parece tener límite porque así están las cosas. Los cuatro cuerpos que se presuponía que eran de estos jóvenes calcinados que aparecieron en un predio, hoy se confirmó que no son de esos jóvenes, pero agreguemos nosotros. No son de esos jóvenes, pero son de otras 4 personas desaparecidas, que tampoco sabemos quiénes son. Continúan las desapariciones en todo el país. Se dan cotidianamente en muchos puntos de México. Por ejemplo, ahora en Fresnillo, en Zacatecas, que es la ciudad más insegura de México, también secuestraron a 4 jóvenes, uno de ellos un conocido participante en triatlones. Así están las cosas. Los 4 cuerpos calcinados, localizados el 16 de agosto en una finca de la comunidad de La Troje, en Lagos de Moreno, no corresponden a Roberto, Uriel, Diego, Dante y Jaime. Así lo confirmó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Ya hay elementos para decir que esas cuando menos no corresponden a los jóvenes. Incluso ya he platicado con los papás. No, porque había una placa en uno de los huesos que no tenía nada que ver con ellos. O sea, ya hay información de que esos no son. Además, señaló que el automóvil encontrado en Encarnación de Díaz tampoco pertenece a los jóvenes. En cuanto a los restos localizados en la colonia Orilla del Agua, aún están en proceso de identificación. La Fiscalía de Jalisco confirmó en un comunicado que en este lugar fueron localizados fragmentos óseos, 5 machetes, 2 armas punzocortantes, una motosierra, un marro y una fosa clandestina. El predio, donde se elabora ladrillo, está en medio de fincas en construcción y a 1.4 kilómetros de la finca donde se mantuvieron en cautiverio a los 5 jóvenes desaparecidos, donde los golpearon y mantenían amordazados. Alfaro detalló que la investigación por la desaparición de Roberto, Uriel, Diego, Dante y Jaime sigue a cargo de la Fiscalía Estatal. Señaló que es muy clara la relación con la delincuencia organizada en el hecho, por lo que considera que la Fiscalía General de la República tiene que atraer el caso y no lo ha hecho. A la búsqueda de los 5 jóvenes se suma la de Arely Fernanda Torres Vega, de 16 años. Arely fue privada de la libertad el 28 de abril, también en Lagos de Moreno. A pesar de que familiares interpusieron una denuncia, la Fiscalía no ha mostrado avances. Mientras tanto, en el estado vecino de Zacatecas, familiares buscan al triatleta Víctor Alejandro Barrón Palos, quien junto con 3 personas más fueron privados de su libertad en Fresnillo. Los hechos ocurrieron el miércoles 16 de agosto. Víctor Barrón desapareció junto con su sobrino Guillermo Rodríguez, de 14 años de edad, y Juan Manuel Zamudio Bernal, quien era uno de sus trabajadores, además de otro joven que hasta el momento se desconoce su identidad. Después de varios días de la desaparición, la Fiscalía de Zacatecas publicó el sábado la cédula de búsqueda y solicitó la colaboración de la población para localizarlos. A esta desaparición se suma la de Joel Aguilar Rodríguez, de 45 años, Salvador Robles Becerril y José Luis Velázquez, ambos de 18, y Jesús Arias Iglesias, de 23. Estos hombres desaparecieron entre Jalisco y Zacatecas a inicios de junio. Se dedicaban a comprar y vender fierro viejo, así como diversos tipos de desperdicio industrial. Pero los casos de desapariciones parecen no tener fin. En la entidad zacatecana siguen las manifestaciones para que aparezcan con vida las menores Monse y Katy, quienes desaparecieron a inicios de agosto en la comunidad de El Orito. De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, durante el primer trimestre del año han desaparecido 2.095 personas en todo el país. Esta cifra representa un aumento de más del 20% en comparación con el mismo periodo de 2022. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, el verdadero problema, claro que todos estos problemas son muy graves, pero hay que tener la perspectiva general. Hay 42.000 desaparecidos en este sexenio. 42.000 desaparecidos. Súmele usted las personas, los cuerpos que se han encontrado y que no están identificados. Esos no están entre los 170.000 muertos. Y por eso desaparecen. Si un cuerpo está desaparecido, si no hay restos, es muy difícil iniciar un proceso. Ya de por sí,
la enorme mayoría de los crímenes que se cometen en el país quedan impunes, las desapariciones mucho más. Y mucho más cuando no hay un esfuerzo real y de fondo del Estado por establecerlas. Nunca se ha reunido el presidente de la República con las madres buscadoras, es solamente un ejemplo. Solamente en Jalisco sí hay que preocuparse mucho por estos 5 muchachos desaparecidos, pero en lo que va del sexenio, nosotros hablábamos hace algunos días de 9.000 y ya las cifras oficiales, ya que han dado distintos organismos, establecen esa cifra no en 9.000, sino en 13.000 desaparecidos en Jalisco. La situación en Zacatecas ya lo vimos, es una tragedia, en Guanajuato, en muchos otros puntos del país. El gravísimo problema que tenemos, que no lo estamos viendo, son los desaparecidos. 42.000 personas desaparecidas en lo que va del sexenio. Y no es un tema, salvo situaciones tan dolorosas como esta de los 5 jóvenes de Jalisco, no es un tema que esté en la cima de la agenda. Por supuesto que debería estarlo, Miguel. Sí, Jorge, como ya le adelantamos la semana pasada, a partir del secuestro de los jóvenes en Jalisco, de los cuerpos destrozados y congelados en Veracruz, siguen resurgiendo grupos criminales que en el pasado ya se habían destruido. Hoy regresan. Ahora se está informando que está renaciendo, que ha renacido el grupo de los Caballeros Templarios, aquel que encabezaba este célebre personaje apodado La Tuta. Fue destruido, pero ahora sus sobrevivientes y miembros que de una u otra forma han dejado la prisión se han vuelto a nuclear y han comenzado a extorsionar a los productores de limón en Michoacán, en el territorio que siempre dominaron, Apatzingán y Buenavista. El 24 de febrero de 2013, Hipólito Mora tomó las armas para crear el primer grupo de autodefensas en Michoacán. Aseguraba que eran un grupo de pobladores y agricultores que, hartos de las extorsiones de los Caballeros Templarios, buscaban poner un freno a estos criminales. Hipólito era empresario y agricultor de limón. 10 años después, fue asesinado en la misma comunidad que defendió de los Caballeros Templarios. Ahora se sabe que este grupo criminal, con alianzas temporales, busca resurgir en regiones de tierra caliente como Apatzingán y Parácuaro, así como en la zona de la Sierra Costa, sobre todo en Arteaga. Se sabe que los Caballeros Templarios operan con la nueva familia michoacana. Entre sus actividades delictivas, se dedican al cobro de piso y disputan con los Viagras la extorsión a productores de melón y limón. El asedio de estos grupos delictivos obligó a productores de limón de Apatzingán, Buenavista y Parácuaro a suspender la cosecha del cítrico, sobre todo después del ataque del viernes 18 de agosto contra cortadores de limón que viajaban en una camioneta. De acuerdo con la Asociación de Limoneros, el incremento de extorsiones se dio luego de una reunión entre células delictivas que se organizaron para cobrar una sola cuota. Los criminales repartieron avisos y colocaron mantas donde les anunciaban que subiría la cuota de 20 centavos a $1 por kilo de limón y quien no pagara sería castigado y quemarían su huerta, empacadora o tractores. Aquí en la mera huerta, güey. Yo voy a mandar. Que no corran, güey. El grupo criminal de los Caballeros Templarios fue fundado por Nazario Moreno el Chayo, Jesús el Chango Méndez, Servando Gómez La Tuta, Enrique Plancarte el Quique y Dionisio Loya el Tío. Desde sus inicios trataron de formar un perfil ideológico entre sus integrantes, a quienes les hacían creer que eran parte de una cruzada para liberar a Michoacán de otros grupos del crimen organizado. La Tuta describió a este grupo criminal como una hermandad fundada por un conjunto de leyes y códigos para proteger a la gente de Michoacán y para llevar a cabo sus actividades delictivas como el secuestro, extorsión y tráfico de drogas. Aunque la mayor parte de sus líderes fueron capturados o abatidos, hoy los remanentes de este cártel comienzan a tomar fuerza y amenazan con imponerse a través de las armas. Mire, la reaparición de varios, porque no se trata solamente de este grupo criminal, de varios grupos criminales, es la demostración de un fenómeno muy concreto, el empoderamiento de los grupos criminales y, hay que decirlo, el fracaso de la estrategia de seguridad. ¿Por qué reaparecen grupos que estaban aniquilados?
Cuando comenzó el sexenio había dos grandes cárteles, el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa. Había muchas organizaciones pequeñas por ahí dando vueltas, pero ahora han resurgido muchas otras que ya no existían, que hace ya algunos años habían dejado de existir. Eso ocurre porque no se les sigue pegando a sus remanentes, porque se los dejó de lado, porque se les permite volver de alguna forma a reunirse, porque no hay un seguimiento de inteligencia y un seguimiento judicial de los integrantes de ese grupo. ¿Qué es lo que sucede? Muchos de ellos tienen en prisión, la mayoría, hay muchos, una enorme cantidad. Cuando usted ve las listas de detenidos en un operativo, resulta que una persona había sido detenida 1 año antes y 2 años antes y 3 años antes y terminan quedando en libertad. Por la razón que sea, por supuesto que hay corrupción en algunos jueces, pero la mayoría de los casos es que no hay pruebas, se terminan siendo detenidos y no están bien construidas las carpetas de investigación. Estamos hablando ahora de los Caballeros Templarios, que fueron uno de los grupos, el grupo más terrible que hubo ahí en Michoacán y que fue destruido, en parte también por autodefensas que estaban relacionadas con sus enemigos, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Tenemos ahora ya la nueva familia michoacana, la vieja familia michoacana, y los templarios tenían una relación más que estrecha. Unos sucedieron a los otros. Por supuesto que estos nuevos grupos deben tener relación con la nueva familia michoacana que se está expandiendo en muchos ámbitos. Hablábamos la semana pasada del grupo La Sombra o Sombra, que reapareció ahí con remanentes de los Zetas en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz. Hemos hablado también en relación con los jóvenes desaparecidos en Jalisco del MZ. Dicen que son grupos del Mayo Zambada, pero también son grupos, hay que recordar los orígenes, que así se llamaban también los grupos relacionados también con el Mayo Zambada, y de ahí surgió el cártel Jalisco, que eran los Matacetas. Esa es la realidad. Eso es lo que está ocurriendo. Y es terriblemente preocupante que organizaciones que ya estaban desaparecidas, ahora las tengamos nuevamente en el escenario criminal del país. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Otra tragedia con migrantes en medio de la mayor indiferencia de las autoridades. Ahora murieron 17 migrantes, la mayoría de ellos originarios de Venezuela, y cerca de 40 han quedado heridos luego de que el autobús en el que viajaban chocó con un tráiler en la autopista de Tehuacán, Oaxaca. Es el tramo carretero de Coagnolapan, Oaxaca, a la altura del kilómetro 91, una ruta que suele ser utilizada para la actividad de tráfico de migrantes. La madrugada de este 22 de agosto, un tráiler volcó luego de que fue impactado en la parte trasera por un autobús de pasajeros. Este último transportaba migrantes. Muchos no contaban con documentación para ser identificados. El saldo fue de 17 muertos y 36 heridos. 26 de ellos eran venezolanos, a quienes llevaron al Hospital General de Tehuacán en Puebla. La unidad que partió de Mihuatlán pasó por Crespo y el percance ocurrió cerca de la capital poblana. El destino final era la Ciudad de México. Muchos de los migrantes subieron durante el trayecto. De acuerdo con los reportes, la compañía a cargo es identificada como Servicios Integrales Blanesca, que asegura colaborar en las indagatorias. Pero hasta el momento, el chofer permanece prófugo y no se sabe si la unidad tenía mantenimiento. Veracruz y Oaxaca son entidades donde frecuentemente los migrantes buscan transporte para esquivar los retenes. En el caso de Oaxaca, las autoridades indicaron que se investiga la compañía, ya que no es usual que solo viajen extranjeros en los autobuses. Hace 3 semanas ocurrió un percance similar, en el que 18 migrantes perdieron la vida en Nayarit.
El camión que salió de la Ciudad de México rumbo a Tijuana cayó por un barranco al norte de Tepic. En esa ocasión había personas procedentes de África, India y Centroamérica. Las autoridades indicaron que el conductor se quedó dormido, lo que provocó que el camión se saliera de la carretera y se precipitara por un barranco de unos 30 metros de profundidad. Cada año, decenas de migrantes pierden la vida en su paso por México para llegar a los Estados Unidos, en ocasiones debido a que suben o contratan transportes que no están regulados y que son usados por los llamados polleros para llevarlos al vecino país. En febrero pasado, 17 personas murieron cuando un autobús que transportaba migrantes de Venezuela, Colombia y América Central se estrelló en Puebla, mientras que en diciembre del 2021, 55 personas, casi todas guatemaltecas, murieron después de que un camión que transportaba 166 migrantes de forma ilegal chocara en Chiapas. Este caso es considerado como una de las tragedias más mortíferas de migrantes de la última década en nuestro país. El camión salió desde Guatemala rumbo a Veracruz. El conductor perdió el control del vehículo a la altura de la ciudad de Chiapa de Corzo, a unos 10 kilómetros de Tuxtla, la capital. Los vecinos fueron los primeros en auxiliar a los migrantes. En diciembre del 2022, en Las Choapas, Veracruz, 2 migrantes murieron y otros 20 resultaron heridos al volcar un camión en el que viajaban. Muchos huyeron ante el temor de que fueran deportados. En 2020, un autobús que transportaba migrantes volcó en otra autopista de Veracruz, provocando la muerte de una persona e hiriendo a 81. Bueno, todas estas son tragedias, seguramente habrá alguna que es de esas inevitables, pero la gran mayoría de estas son evitables. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos transportes en autobuses son en autobuses que no tienen permisos para realizar esa labor, que son parte de los esquemas de corrupción que permiten que haya tanto traslado y tantos miles de migrantes trasladándose de un extremo al otro del país en situaciones tan precarias. Una noticia que ha llamado profundamente la atención es el robo en la casa del cantante Miguel Bosé, no solo por el robo en sí mismo y por el personaje, por Miguel Bosé, sino porque la pregunta que muchos se hacen es cómo entraron y salieron sin que nadie lo molestara. Un comando de 10 personas vestidas de negro a uno de los condominios más exclusivos del país, que tiene una fuerte seguridad privada y controles de todo tipo para ingresar. Un robo extraño en el que además, pasadas por lo menos las últimas 72 horas, no se había hecho aún la denuncia judicial. La investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México para esclarecer el robo en la casa del cantante español Miguel Bosé comienza a dar los primeros resultados. Se ha establecido que los delincuentes ingresaron en 2 grupos. Uno de ellos entró por la puerta principal, ya que tenían acceso a ella. El otro grupo lo hizo por una barranca que colinda con Rancho San Francisco. La Fiscalía está a la espera de que el abogado o la víctima presenten la denuncia correspondiente para que los peritos puedan entrar al complejo residencial. No obstante, los agentes de investigación tuvieron acceso a las distintas cámaras de vigilancia del lugar, por lo que permitió obtener las imágenes que muestran los rostros de los ladrones. También se rastrean las posibles cámaras que hayan captado a estos sujetos en la colonia Periodistas, lugar donde fue encontrada la camioneta de lujo que los delincuentes utilizaron para escapar. Se sabe que parte del botín incluye fotografías, documentación personal y objetos de valor. La noche del viernes 18 de agosto, un comando de al menos 10 sujetos irrumpió en la casa de Miguel Bosé. En 2 horas robaron objetos de valor y una camioneta, tiempo en el que el cantante, junto con sus hijos y empleados, permanecieron atados. Según relató el propio cantante a través de sus redes sociales, el asalto fue muy estudiado y milimetrado. El robo deja varias interrogantes. ¿Cómo se logró vulnerar la alta seguridad del exclusivo fraccionamiento? El conjunto residencial tiene un estricto acceso controlado, cuenta con seguridad privada, además de un servicio de escoltas para el resguardo de los inmuebles. Pero nada de esto impidió que el comando sustrajera todo lo que pudo del domicilio de Miguel Bosé, quien, por cierto, en su mensaje aseguró que no se irá de México, al que calificó como el país más hospitalario del planeta.
de que Santiago Krill se bajó de la contienda interna por el Frente Amplio por México, anunció que será el coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez en caso de que ella gane. Mientras tanto, esta noche se realizó el tercer foro del Frente Amplio desde León, Guanajuato, solo con la participación de Xóchitl Gálvez y de Beatriz Paredes. Así estuvo el día de hoy. A menos de 24 horas de su declinación en el proceso interno del Frente Amplio por México, Santiago Krill aceptó ser el coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez en caso de que gane la elección. Esto después de que el aspirante agradeciera al diputado su apoyo y lo invitara a que formara parte de su equipo. Por su parte, Beatriz Paredes advirtió que no va a declinar a su aspiración por la candidatura presidencial. Esto luego de que el expresidente del PAN, Vicente Fox, le lanzó una indirecta a Paredes. En un mensaje en redes le dijo: es indispensable unir fuerzas, estrategias y acciones. De acuerdo con la encuesta de encuestas de Pulse MX, Xóchitl Gálvez tiene una ventaja de 25 puntos sobre Beatriz Paredes con el 62% de la intención del voto. Santiago Krill estaba posicionado en tercer lugar de las preferencias. Su declinación se dio un día antes de que se llevara a cabo el tercer foro regional titulado La reconstrucción institucional, gastar el dinero en lo que se necesita, realizado en León, Guanajuato. En este foro, las dos aspirantes, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, abordaron los errores cometidos en el sistema de salud por el subsecretario Hugo López-Gatell, a quien señalaron por el mal manejo de las vacunas durante la pandemia por COVID-19. También abordaron la disolución del INSABI y la escasez de medicamentos. En el rubro de educación y cultura se abordó la problemática de infraestructura y nivel educativo. Si no logramos quitárselos a la delincuencia organizada, no va a haber futuro para ellos. Entonces, en ese sentido, estaré yo trabajando en un programa específico. 10 años de educación básica, integrando los 6 años de primaria, los 3 de secundaria y 1 año de preescolar, que nos permita que el nivel básico de nuestro pueblo se incremente a 10 grados. Primarias de tiempo completo en todas las zonas con necesidades de nuestro país en el curso de los 6 años en un proceso paulatino. Mientras que en el último bloque, programas sociales y pobrezas, se hizo un énfasis en la duplicidad y el gasto de millones de pesos. Mientras que Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, anunció la reincorporación de su partido a los trabajos del Frente Amplio. Además, la plataforma del Frente Amplio por México cerró registros y reportó más de 3 millones de ciudadanos inscritos para participar en el ejercicio de selección del candidato presidencial para 2024. Será el próximo 3 de septiembre. Bueno, quedan 6 días para Morena para terminar el ejercicio, un poco más para el Frente Amplio. Ya las cosas están bastante definidas en los dos ámbitos, sobre quiénes podrán ser los candidatos, las candidatas, y será muy interesante todo lo que ocurra en estos últimos días, porque será cuando se pongan de manifiesto realmente las tendencias internas en los dos bloques, tanto en Morena como en el Frente Amplio. Hoy para el Frente Amplio quizás la noticia más importante no fue ninguna de estas, fue que Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, prácticamente rompió con la dirigencia de Movimiento Ciudadano porque no apoya la política de Movimiento Ciudadano y él propone sumarse a este frente. Jalisco es el principal fuente de votos, el principal foro político que tiene junto con Nuevo León, Movimiento Ciudadano. El tema tendrá, sin lugar a dudas, repercusiones. Las campañas se están cerrando, habrá que ver qué es lo que sucede en estos días. La campaña en Morena, vamos a llamarle así, confrontación entre Claudia y Marcelo queda más clara que nunca. Y en el caso del Frente Amplio, Xóchitl y Beatriz se mantendrá hasta el 3 de septiembre. Pero me parece que eso termina siendo para todos muy sano. Las candidaturas únicas nunca han funcionado ni nunca han logrado tener la cohesión que pretenden.
Miren, muy rápidamente, antes de terminar, porque se nos acabó el tiempo, mañana vamos a abordar más esto, el general Rafael Hernández Nieto, uno de los excomandantes del 41 Batallón de Infantería ahí en Iguala, uno de los detenidos por la Fiscalía Especial, pide su detención la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa, quedó en libertad. Se va a llevar su proceso en libertad bajo custodia, y me parece que es importante, porque todos los demás militares que están detenidos tendrían que estar en la misma situación. ¿Por qué? Porque no hay pruebas contra ellos. Las acusaciones y las detenciones se han dado solamente con base a testimonios de testigos protegidos, que además son los sicarios que cometieron el crimen y que ahora declaran contra las autoridades que los detuvieron. Pero eso ya lo vamos a ver con más detalle mañana. Abordaremos a fondo todo este tema, es importantísimo y bueno, sin lugar a dudas, sobre todo es una buena noticia cuando quienes inculpan a las personas que están detenidas ahora por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa son los sicarios. Ya nos vamos, descanse, sueñe bonito. Antes les recuerdo, aquí está el símbolo QR, lo lleva directo a todas las plataformas de ADN 40 de YouTube, ahí los contenidos de todo personal y ahí lo puede ver. Descanse, sueñe bonito, nos vemos mañana. Bonita noche, Jorge. Muy bonita noche, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.